Un ranchero solitario encuentra a una joven huérfana encerrada en una perrera. Parecía un hombre destrozado como cualquier otro que llegara al pueblo esa mañana. Rostro curtido, ojos vacíos y hombros que soportaban demasiado peso. Pero lo que Garrett Thorne estaba a punto de descubrir tras la propiedad de los Caldwell destrozaría los muros que había construido alrededor de su corazón y lo obligaría a tomar una decisión que creía no tener que volver a tomar. La polvorienta calle principal se extendía ante él mientras los cascos de su caballo resonaban contra la tierra compacta. Garrett se caló el sombrero, evitando las miradas curiosas de los lugareños que susurraban cada vez que el ranchero ermitaño hacía sus raras apariciones. Necesitaba provisiones, café, harina, municiones, nada más. Entrar, salir, regresar al silencio de su rancho vacío, donde los recuerdos no podían seguirlo. Pero al pasar por la casa de los Caldwell, a las afueras del pueblo, algo lo hizo detenerse. Un sonido extraño. Un arañazo débil y desesperado que provenía de detrás de la granja. Garrett desmontó, sus botas silenciosas contra el suelo, como le habían enseñado años de caza. El rasguño se hizo más frenético a medida que se acercaba a la parte trasera de la propiedad. Lo que vio le revolvió el estómago. Una estructura de madera apenas lo suficientemente grande para un perro de caza se alzaba a la sombra de la casa. Pero a través de los listones, pudo ver dedos pálidos arañando la madera. Dentro de la caseta improvisada, una chica, de no más de 16 años, se acurrucaba en harapos sucios. Su cabello oscuro colgaba en mechones enmarañados, y sus ojos reflejaban una desesperación hueca que le recordaba a los animales heridos que había encontrado en sus trampas. «Por favor», susurró al verlo. Su voz se quebró por la sed. «Por favor, ayúdenme». Las manos de Garrett temblaban mientras la rabia y la incredulidad le abrumaban el pecho. Esta era la hija de alguien, de la misma edad que tendría Susara si hubiera vivido. Se llamaba Cora May, logró decirle entre jadeos. Los Caldwell la habían acogido tras la muerte de sus padres, prometiéndole refugio y comida. En cambio, la habían convertido en su esclava, haciéndola trabajar de sol a sol, golpeándola cuando se desplomaba de agotamiento. Cuando intentó huir la semana pasada, la encerraron en esta jaula como castigo. «Volverán pronto», susurró Cora. El terror llenaba sus ojos. «El señor Caldwell fue al pueblo, pero volverá en cualquier momento. Tienes que irte antes de que te vea aquí». Garrett miró fijamente la cerradura de la puerta de la perrera, luego a la chica que le recordaba con tanta saña todo lo que había perdido. Su corazón latía con fuerza al oír el lejano sonido de las ruedas de una carreta acercándose por la carretera principal. En 30 segundos, tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Ayudarla y enfrentarse a la ira de Caldwell o marcharse y dejar que esta niña rota desapareciera para siempre en una pesadilla que solo empeoraría. Las ruedas de la carreta se hicieron más fuertes, pero Garrett no podía moverse. No cuando miraba fijamente a unos ojos que reflejaban el mismo terror que había visto en el rostro de su hija la noche en que murió. No cuando cada instinto le gritaba que marcharse no lo haría mejor que los monstruos que habían enjaulado a esta niña. Sacó su cuchillo y atacó la cerradura de madera con furia desesperada. La hoja se clavó profundamente en la madera mientras volaban astillas. Cora May se apretó contra el respaldo de la perrera, la esperanza y el miedo luchando en sus rasgos demacrados. «Ven. Adelante», gruñó Garrett, aserrando con más fuerza la madera tenaz. El sudor le goteaba en los ojos a medida que el sonido del carro se acercaba. La cerradura finalmente cedió con un crujido que pareció resonar por la pradera. Cora May se desplomó. Sus piernas estaban demasiado débiles para sostenerla bien. Garrett la atrapó antes de que cayera al suelo. Sorprendido de lo ligera que se sentía. Nada más que huesos y terror envueltos en tela rasgada. No debía de pesar más de 40 kilos. «¿Sabes montar?», preguntó con urgencia, ayudándola a subir a su caballo. Ella asintió, aunque le temblaban las piernas a cada paso.
Garrett la subió a la silla y luego se montó detrás de ella. Pero cuando se dieron la vuelta para irse, 3 hombres emergieron de detrás de la granja, no del camino como él esperaba. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras un hombre corpulento, de ojos crueles y con una barba incipiente de una semana. Garrett Thorne, el famoso ermitaño. ¿Qué te trae por mi propiedad? Callet Bell. Incluso a 6 metros de distancia, Garrett podía oler el aliento del hombre olía a whisky. Sus 2 hijos lo flanqueaban, ambos portando rifles con la confianza despreocupada de quienes los han usado antes. Solo de paso, dijo Garrett con cuidado, consciente de que Cormay temblaba contra su espalda. Así es, la mirada de Caldwell se posó en la chica y su rostro se ensombreció. Porque parece que tienes algo que me pertenece. No es una propiedad, respondió Garrett. Su voz era mortalmente baja. Caldwell rió, un sonido como la grava raspando el cristal. Vaya, has vivido solo demasiado tiempo. Te has vuelto un poco tonto. Esa chica me debe 3 años de trabajo por la comida y el refugio que le di después de que murieran sus padres. No irá a ninguna parte hasta que pague esa deuda. El hijo mayor levantó ligeramente el rifle. Pausa, señor. Entrégala y sigue adelante. Esto no es asunto tuyo. Garrett sintió que Cora May apretaba su camisa con más fuerza. Todo su cuerpo temblaba, no de debilidad, sino de puro terror. En su temblor, oyó el eco de cada persona que no había logrado salvar. Cada decisión que había tomado para protegerse a sí mismo en lugar de a los demás. Viene conmigo, dijo. El rostro de Caldwell se puso rojo de rabia. Menuda rabia. Los chicos enseñan estos estúpidos modales. Ambos hijos levantaron sus rifles, pero Garrett ya había espoleado a su caballo. Mientras cabalgaban a toda velocidad hacia el camino principal, podía oír la voz de Caldwell rugiendo tras ellos como una bestia enfurecida. Acabas de cometer el mayor error de tu vida, Thorne. No hay ningún lugar en este territorio donde puedas esconderte de mí. Pero al coronar la colina que salía del pueblo, Garrett se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Porque ahora los Caldwell vendrían por ambos. Y su rancho aislado, el santuario que había construido para mantener al mundo fuera, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El viaje al rancho de Garrett transcurrió en un tenso silencio, interrumpido solo por el estruendo de los cascos y la respiración agitada de Corame. Cada pocos minutos, Garrett miró hacia atrás, esperando ver nubes de polvo que marcaban la persecución de Caldwell. Pero el horizonte permanecía vacío por ahora. Su rancho se alzaba enclavado en un valle entre 2 colinas rocosas, aislado y defendible. Garrett había elegido este lugar precisamente porque era difícil acercarse sin ser visto. Ahora, mientras cabalgaban por el estrecho sendero, rezaba para que la ventaja fuera suficiente. Corame se desplomó contra él. El agotamiento finalmente superó la adrenalina. Cuando llegaron a la casa, casi se cae de la silla. Garrett la sujetó de nuevo, notando cómo sentía la piel febril y su respiración entrecortada. ¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó, ayudándola a llegar al porche. Hace 3 días, susurró ella. Tal vez 4. Es difícil saberlo en esa jaula. La rabia volvió a estallar en el pecho de Garrett, pero la reprimió. La ira no la ayudaría ahora. Dentro de la casa, la acomodó en una silla junto a la chimenea y rápidamente avivó las llamas. El calor pareció reanimarla ligeramente mientras preparaba una comida sencilla de pan y caldo. Corame estudió el interior austero, sin fotografías, sin toques personales, solo muebles funcionales y lo esencial para sobrevivir. Era el hogar de un hombre que había renunciado a vivir, solo a existir. ¿Tienes familia?, preguntó en voz baja. Las manos de Garrett se quedaron quietas sobre la olla. Tenía una, la perdió por la fiebre hace 5 años. Lo siento. Su voz tenía un peso de comprensión que le hizo un nudo en la garganta. Mis padres murieron de lo mismo.
Así fue como terminé con los Caldwell. Le sirvió el caldo con manos temblorosas, observándola mientras lo devoraba a pesar del calor. El color regresó lentamente a sus pálidas mejillas, pero sus ojos permanecieron atormentados. Ellos. Vengan por mí, dijo de repente. Los Caldwell no dejarán pasar esto. Lo sé. Garrett se acercó a la ventana, observando el sendero que se aproximaba. ¿Cuántos hombres tiene Caldwell? Sus 2 hijos. Además, contrata vagabundos cuando necesita refuerzos. Quizás 6 o 7 en total. Cora me dejó el cuenco vacío. Señor Thorne, no lo entiende. Estos no son solo hombres crueles. Son asesinos. El invierno pasado, un predicador ambulante intentó interferir al ver cómo me trataban. Lo enterraron en la parte de atrás y les dijeron a todos que había seguido adelante. Las palabras le golpearon a Garrett como golpes físicos. Había rescatado a esta chica, pero al hacerlo, les había pintado una diana en la espalda a ambos. Y a diferencia del predicador, Caldwell sabía exactamente dónde encontrarlos. ¿Por qué me ayudó?, preguntó Cormay en voz baja. La mayoría de la gente del pueblo sabe lo que hacen los Caldwell, pero hacen la vista gorda. Garrett se apartó de la ventana y la miró a los ojos. En sus ojos, vio el rostro de su hija, lleno de confianza y esperanza de que él la protegiera. Espero que haya fallado una vez. Antes, porque mirar hacia otro lado me mató el alma la primera vez, dijo. Pero mientras hablaba, el sonido de caballos acercándose resonó en las paredes del valle. Demasiados caballos y venían rápido. Garrett contó al menos 6 jinetes acercándose entre las sombras del atardecer. Caldwell había traído todo lo que tenía, además de los pistoleros a sueldo de los que Corame les había advertido. Cabalgaban con la confianza de hombres que nunca han enfrentado una verdadera resistencia. Sube, ordenó Garrett, tomando su rifle de encima de la repisa. Hay una habitación al fondo con una ventana que da a las colinas. Si las cosas se ponen feas, sal y corre hacia las rocas. Cormay negó con la cabeza. No te dejaré enfrentarte a ellos sola. Lo harás si yo lo digo. Su voz tenía una autoridad indiscutible. No te saqué de esa jaula para verte morir en mi casa. Dudó, asintió y desapareció por las escaleras de madera. Garrett revisó sus armas. Rifle, pistola y la escopeta que guardaba junto a la puerta. No tenía suficiente potencia de fuego para ganar una pelea prolongada, pero tal vez sí para que Caldwell se lo pensara 2 veces. El jinete se detuvo justo fuera del alcance del rifle. Sus caballos resoplaban y pateaban el suelo. Caldwell desmontó y se acercó, cubriéndose tras una gran roca. Thorne, su voz resonó por todo el valle. Envía a mi propiedad y lo consideraremos a mano. No es tu propiedad, gritó Garrett. Y no irá a ningún lado contigo. La risa de Caldwell fue horrible. Tienes agallas. Te lo concedo, pero te superan en número 6-1. ¿Cuánto tiempo crees que podrás resistir? Garrett no respondió. Estaba haciendo sus propios cálculos y no eran prometedores. Su casa ofrecía buena cobertura, pero podrían rodearlo con facilidad y tenía munición limitada para un asedio. Te diré algo, continuó Caldwell. Soy un hombre razonable. Dame a la chica y te mataré rápidamente. Sigue desafiándome y me aseguraré de que sufras durante días antes de morir. Desde arriba se oía un suave crujido. Cormay se movía en la trastienda. Garrett rezaba para que se preparara para huir si era necesario. Al menos uno de ellos podría sobrevivir a esto. Tengo toda la noche. Thorne Caldwell llamó y todo el día mañana si es necesario. Pero esa chica vendrá a casa conmigo de una forma u otra. Garrett se acercó a la ventana lateral intentando obtener un mejor ángulo para los jinetes. Fue entonces cuando vio movimiento en la colina a su izquierda. 2 hombres se abrían paso para flanquear la casa. Caldwell fue más listo de lo que creía. Disparó un tiro de advertencia en su dirección, viéndolos esconderse. Las balas rebotaron en una roca entre ellos,
lo suficientemente cerca como para hacerlos pensar 2 veces antes de avanzar, pero también reveló su posición a los hombres detrás de la roca. Inmediatamente, el fuego de respuesta estalló desde múltiples direcciones. Las balas destrozaron ventanas y perforaron las paredes de madera. Garrett se apretó contra el suelo mientras el cristal llovía a su alrededor. Última oportunidad, Thorne. La voz de Caldwell se elevó por encima de los disparos. Que salga o entramos. Arriba, Garrett oyó gritar a Cora May, pero no era miedo en su voz. Era una advertencia. Corrió hacia la parte trasera de la casa justo cuando unas botas derribaban la puerta principal. 2 sicarios irrumpieron, con las armas desenfundadas y listas, pero esperaban encontrarlo junto a las ventanas, no agazapado junto a la escalera con una escopeta. El primer disparo abatió al líder de inmediato. El segundo disparó descontroladamente antes de que la pistola de Garrett diera en el blanco, pero los disparos habían delatado su nueva posición. Lo acorralaron. Alguien gritó desde fuera, «Está junto a las escaleras». Más balas atravesaron las paredes, obligando a Garrett a arrastrarse hacia la cocina. Por encima de él, oyó a Cora May sollozar. Seguía en la casa, que significaba que seguía en peligro. Pero al llegar a la puerta de la cocina, Garrett comprendió la terrible verdad. Los disparos habían cesado. Y un silencio inquietante se cernía sobre el valle. Desde arriba llegó la voz de Caldwell, baja y triunfante. Parece que encontré lo que buscaba. A Garrett se le heló la sangre. Mientras luchaba contra los hombres de abajo, otros habían trepado por la ventana trasera, la misma ruta de escape que le había indicado a Cora. Se anticiparon a su plan y lo usaron en su contra. Unos pasos pesados resonaron en el suelo sobre su cabeza, seguidos de los gemidos ahogados de Cora May. Caldwell la tenía. «Sube, Thorne». La voz de Caldwell se deslizó por la escalera. «Despacio, o la chica pagará por tu terquedad». Las manos de Garrett temblaban mientras empuñaba la pistola. Todos sus instintos le gritaban que subiera corriendo las escaleras, pero sabía que sería un suicidio. Caldwell tenía todas las cartas ahora. Si fueras Garrett, ¿qué harías? ¿Rendirte y esperar que Caldwell cumpla su palabra de perdonarle la vida a Cora May o luchar sabiendo? Podría matarla. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Garrett decidiera a continuación lo perseguiría el resto de su vida. Dejó las armas y subió las escaleras con las manos a la vista. En la cima, encontró a Caldwell sujetando a Cora May con un brazo alrededor de su garganta, con un cuchillo apretado contra su cuello. Sus ojos estaban abiertos de terror. Un fino hilo de sangre ya manaba de donde la hoja le había cortado la piel. 2 de los hombres de Caldwell los flanqueaban, apuntando con sus rifles a Garrett. El hijo mayor de Caldwell sonrió desde junto a la ventana, con el rostro sonrojado por la victoria. «Buena decisión», se burló Caldwell. «Aunque te tomó bastante tiempo. Me costó 2 buenos hombres abajo». «Déjala ir», dijo Garrett en voz baja. «Tienes lo que buscabas». «Lo hago». El agarre de Caldwell se apretó, haciendo que Cora May jadeara. «Mira, esta pequeña treta tuya me ha causado mucha vergüenza. Se correrá la voz de que algún ermitaño. El ranchero me tomó por tonto. No puedo permitirlo». El cuchillo se movió ligeramente y Cora May gimió. «Por favor, trabajaré el doble. No volveré a intentar escapar. Solo no le hagas daño». Caldwell rió. «¿No es dulce? La palomita está intentando salvar a su salvador». Sus ojos se clavaron en los de Garrett. «Te diré que, te daré una opción. Puedes morir rápido con una bala o lento con este cuchillo. De cualquier manera, morirás hoy». «¿Y ella?», preguntó Garrett. «Viene a casa conmigo. De vuelta a esa perrera donde pertenece. Solo que esta vez, creo que haré algunas modificaciones. Me aseguraré de que no pueda volver a intentar escapar». La rabia estalló en el pecho de Garrett, pero se obligó a mantener la calma.
Miró a su alrededor, buscando alguna ventaja. La ventana detrás del hijo de Caldwell estaba abierta. Las cortinas se movían con la brisa del atardecer. Afuera, podía ver la ladera rocosa donde le enseñó a cazar a su hija. Conejos hace años. ¿Sabes cuál es tu problema, Caldwell?, dijo Garrett, dando un pequeño paso al frente. Ilumíname, respondió Caldwell divertido. ¿Crees que porque me venciste, ganaste? Otro pequeño paso. Pero olvidaste algo. ¿Qué es eso? Los ojos de Garrett se encontraron con los de Cora Mace. En ellos vio un destello de comprensión. Ella había notado lo mismo que él. La tabla suelta del suelo cerca de la ventana que crujía cada vez que alguien la pisaba. Conozco cada centímetro de esta casa, dijo. Incluyendo qué tablas aguantarán peso y cuáles no. La comprensión golpeó al hijo de Caldwell un segundo demasiado tarde. Al cambiar de posición para obtener un mejor ángulo sobre Garrett, su bota golpeó la tabla podrida. Con un crujido seco, cedió, haciéndolo rodar hacia atrás hacia la ventana abierta. En ese momento de caos, todo cambió. El grito del hijo de Caldwell resonó al estrellarse contra el marco de la ventana, con su rifle resonando en el suelo. Cora me la condujo. Un codazo contra las costillas de Caldwell en el instante en que su atención flaqueó. No fue mucho, pero suficiente para aflojar el cuchillo. Garrett se abalanzó, agarrando a Caldwell por la cintura y tirándolos al suelo. El cuchillo se escabulló mientras rodaban. El peso superior de Caldwell le daba ventaja. Pero Garrett luchó con la furia desesperada de un hombre que ya lo había perdido todo una vez y se negaba a perder de nuevo. El pistolero restante dudó, incapaz de obtener un tiro limpio con su jefe y Garrett forcejeando en el suelo. Corame no dudó. Agarró el rifle caído y lo blandió como un garrote, golpeando al hombre en la sien. Cayó como un saco de grano. Afuera, oyó gritos mientras los otros hombres se daban cuenta de que algo había salido mal. Estarían dentro en cuestión de segundos. Caldwell logró rodear el cuello de Garrett con las manos. Su rostro se contorsionó con furia asesina. Deberías haberte metido en tus propios asuntos, ermitaño. La visión de Garrett comenzó a gris por los bordes, pero su mano encontró el cuchillo que Caldwell había dejado caer. Con sus últimas fuerzas, lo clavó entre las costillas de Caldwell. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por la sorpresa, y aflojó la mano al ver la sangre espumear en sus labios. Deberías haberla tratado como a un ser humano, exclamó Garrett. Caldwell se desplomó de lado, agarrándose la herida. No duraría mucho, pero aún no estaba muerto. Sus ojos contenían todo el veneno de una serpiente moribunda. Chicos, jadeó hacia la ventana. Mátenlos a ambos. No dejes que salgan vivos de esta casa. Las botas retumbaron en las escaleras mientras los hombres restantes subían a la carga. Cora me ayudó a Garrett a ponerse de pie. Ambos arrebataron las armas de los pistoleros caídos. Tenían quizás segundos antes de que esta habitación se convirtiera en un campo de batalla. La ventana, dijo Garrett con urgencia. ¿Saltamos o morimos? Cora me miró la caída de 15 toneladas al suelo rocoso. Es demasiado lejos. No si lo hacemos bien. Garrett agarró las cortinas rotas y las ató rápidamente al marco de la cama. Tú primero. Los detendré hasta que bajes. Negó con la cabeza. No sin ti. No hay tiempo para discutir. Los pasos estaban casi en lo alto de las escaleras, pero Córame ya se movía, balanceando la pierna sobre el alféizar de la ventana. La cuerda improvisada solo la llevaría hasta la mitad, pero era mejor que nada. Volvió a mirar a Garrett una última vez. Gracias, dijo simplemente, y luego se perdió en la oscuridad. Garrett se giró hacia la puerta justo cuando 3 hombres armados irrumpieron. Consiguió dispararle un tiro con el rifle antes de que respondieran al fuego, obligándolo a esconderse detrás de la cama volcada. Las balas astillaron la madera a su alrededor mientras se dirigía hacia la ventana.
Pero mientras se preparaba para seguir la ruta de escape de Cormay, una mano lo agarró del tobillo. Caldwell, moribundo pero aún decidido a llevarse a Garrett con él, se aferró con las últimas fuerzas que le quedaban. «Si no puedo tenerla», dijo Caldwell con voz áspera entre labios ensangrentados. «Tú tampoco». Los pistoleros restantes recargaban, dándole a Garrett unos segundos preciosos. Miró hacia la ventana, luego al agarre mortal de Caldwell en su pierna. Afuera, podía oír a Cora May llamándolo, su voz cada vez más distante mientras corría hacia las rocas. Al menos era libre. Pasara lo que pasara después, había cumplido su promesa de sacarla de esa jaula. Pero cuando el pistolero volvió a alzar las armas, Garrett se dio cuenta de que esto no había terminado. Incluso si moría allí, darían caza a Cora May. Nunca estaría a salvo mientras cualquiera de los Caldwell vivía, lo que significaba que no podía permitirse morir. Todavía no. Garrett pateó con fuerza la cara de Caldwell, rompiendo el agarre del moribundo con un crujido espantoso. Cuando el pistolero volvió a abrir fuego, rodó por la ventana, agarrándose a la cuerda de la cortina lo suficiente como para amortiguar la caída antes de caer los últimos 2,5 metros al suelo. Sintió un dolor intenso en el hombro izquierdo al impactar contra la tierra rocosa, pero se obligó a seguir moviéndose. Tras él, los fogonazos iluminaron la ventana mientras las balas destrozaban el suelo donde había aterrizado. Los hombres restantes de Caldwell bajaban rápidamente y estarían afuera en cuestión de segundos. «Garrett», gritó la voz de Cormes desde un grupo de rocas a 30 metros de distancia. Allí, corrió hacia su posición, con el hombro retumbando a cada paso. Un rifle crujió tras él, y fragmentos de roca explotaron cerca de su cabeza mientras se zambullía tras las piedras. Cora May lo agarró del brazo y lo ayudó a entrar en la pequeña cueva que había encontrado entre las enormes rocas. «Estás sangrando», dijo ella, mirando la mancha oscura que se extendía por su camisa. «Solo un rasguño». Garrett comprobó la munición que le quedaba. 3 balas en la pistola. Ni de lejos suficientes para lo que se avecinaba. «¿Cuántas balas tienes en ese rifle?» 5, dijo ella, y luego dudó. «Garrett, nunca le he disparado a nadie. Reza para que no tengas que empezar esta noche». Echó un vistazo por el borde del refugio. 3 hombres se dispersaban desde la casa, avanzando con cautela pero con paso firme hacia su posición. «Pero si se trata de ellos o de nosotros», asintió, comprensiva. Le temblaban las manos al sujetar el rifle, pero sus ojos reflejaban una determinación que le recordó dolorosamente a su hija. Ambos eran luchadores cuando hacía falta. «Escúchame», dijo Garrett con urgencia. «Hay un sendero detrás de nosotros que sube a las rocas altas. Si no salgo de aquí, sigue ese sendero hasta llegar a la cresta. Luego dirígete al este, hacia Silver Creek. Allí hay un pueblo llamado Avens Rest. Diles que te envía Garrett Thorne. Y menciona al pastor Williams. Él te acogerá. Deja de hablar como si fueras a morir», susurró Cormay con fiereza. «Los dos saldremos de esta», gritó una voz desde la oscuridad. El hijo del joven Caldwell, lleno de rabia por la muerte de su padre. «Lo mataste, bastardo. Mi pata está muerta por tu culpa. La tuya está muerta porque era un monstruo», gritó Garrett. «La misma opción que les dio a todos los demás. Aléjate o únete a él. No va a pasar. Vamos a terminar lo que él empezó». Garrett los oía acercarse, usando las rocas dispersas como cobertura. Pronto estarían lo suficientemente cerca como para atacar su posición, y entonces la ventaja del rifle no importaría. En combate cuerpo a cuerpo, 3 contra 2 con munición limitada significaba solo un resultado. Pero mientras se preparaba para lo que podría ser su última batalla, ocurrió algo inesperado. El sonido de caballos acercándose resonó en las paredes del valle. Pero estos venían de la dirección opuesta, del sendero principal hacia el pueblo. «¿Oyeron eso?», gritó nervioso uno de los pistoleros.
Los ojos de Córame se abrieron de par en par, llenos de esperanza. El sheriff. Garrett escuchó atentamente el ritmo de los cascos. Al menos 4 jinetes, quizá 5, avanzaban rápido pero con cautela. Alguien había oído los disparos y había venido a investigar. La pregunta era, ¿llegarían a tiempo para que importara? Los jinetes que se acercaban coronaron la colina justo cuando los hombres restantes de Caldwell se lanzaban a la desesperada carrera. La voz del sheriff Coleman resonó por el valle, cortando la noche como una espada. Suelten las armas. Esta es la ley. El pistolero dudó, atrapado entre su deseo de venganza y la repentina llegada de la autoridad. En ese momento de incertidumbre, Garrett hizo su movimiento. Salió de detrás de las rocas, con la pistola en alto. Se acabó, le gritó al hijo menor de los Caldwell. Tu padre ha muerto, y ahora tienes una opción. Terminar con esto aquí o pasar el resto de tu corta vida huyendo de la ley. El rostro del joven se contorsionó de dolor y rabia. Él era toda la familia que me quedaba y ella es toda la familia que me queda. Respondió Garrett, mirando a Cora. No era cierto en la sangre, pero se sentía cierto en todos los sentidos importantes. La diferencia es que lucho para proteger, no para destruir. El sheriff Coleman y sus 4 ayudantes apuntaban con sus rifles a la escena, listos para poner fin a cualquier nueva violencia. El rostro curtido del agente de la ley no mostraba ninguna tolerancia ante la situación que había encontrado. Marcus Caldwell, gritó el sheriff. Sé lo que tu padre le hacía a esa chica. Medio pueblo lo sabía, y todos hicimos la vista gorda demasiado tiempo. No dejes que sus errores sean tu legado. Los hombros del joven Caldwell se hundieron al perder la fuerza para luchar. Los hombres que le quedaban ya bajaban las armas, reacios a enfrentarse a la posición del sheriff. El momento decisivo había pasado, y la supervivencia había triunfado sobre la venganza. No está bien, dijo Marcus con voz entrecortada. Era nuestra. Nunca fue tuya, dijo Cormay, saliendo de detrás de las rocas. Su voz tenía una fuerza que no tenía hacía horas. No soy propiedad de nadie. Ya no. Mientras los agentes acorralaban al pistolero superviviente, el sheriff Coleman se acercó a Garrett y Cora May. Su expresión era sombría, pero comprensiva. Oí disparos del pueblo, explicó. Pensé que era hora de ver qué estaba pasando aquí. Deberías haber venido antes. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Garrett, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Coleman apretó la mandíbula. La misma razón por la que todos miraban para otro lado. Caldwell tenía influencia y la chica era solo una huérfana. No tenía familia que la defendiera. No tenía dinero para hacer ruido. Parecía avergonzado. Todos le fallamos. Pero alguien finalmente vino. Coramé se dijo en voz baja. Eso cuenta. Al amanecer sobre el valle, tiñendo las rocas de oro y rojo. El feo asunto finalmente había terminado. Los hombres Caldwell supervivientes serían juzgados por sus crímenes, aunque la justicia llegaría demasiado tarde para el predicador ambulante, y quién sabe cuántos otros que habían sufrido en silencio. Garrett permanecía en su porche, viendo desaparecer al último miembro del grupo del sheriff por la colina. Le dolía el hombro y su casa necesitaría reparaciones importantes, pero se sentía más ligero que en años. El peso aplastante del aislamiento se había disipado, reemplazado por algo que creía perdido para siempre. Un propósito. ¿Y ahora qué?, preguntó Corame, uniéndose a él en el porche. Había limpiado y tomado prestada ropa vieja de su hija. Y por un instante, el parecido fue tan fuerte que lo dejó sin aliento. Ahora reconstruimos, dijo simplemente. La casa, nuestras vidas, lo que venga después. Juntos, si estás dispuesto, sonrió. La primera sonrisa sincera que le había visto. Me gustaría. He estado solo demasiado tiempo. Yo también, admitió Garrett. Yo también. Mientras contemplaban el amanecer, ambos con cicatrices pero sanando,
Garrett comprendió que a veces el mayor rescate no es sacar a alguien de una jaula. Es aprender que salvar a otros puede salvarte a ti mismo. El ranchero ermitaño ya no era ermitaño, y la niña huérfana por fin había encontrado el camino a casa. Si te gusta la historia, suscríbete al canal ahora. Haz clic en el vídeo para escuchar una historia aún mejor, con un final tan sorprendente que no la olvidarás pronto. Haz clic en el vídeo.